Bien, doctor, en casa, a continuación vamos a hablar de un tema muy importante, cirugía bariátrica, pero vamos a hablar de la reganancia de peso. Y para eso está con nosotros hoy día el doctor Waldo Martínez. Waldo, bienvenido al programa. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Waldo, usted que es un doctor que está metido en este tema, opera muchísima cirugía bariátrica, contarnos un poquito desde tu experiencia y desde lo que dicen las investigaciones, todo lo que se ha estudiado, respecto a la reganancia de peso. Sí. Mira, primero aclarar que la cirugía bariátrica indiscutiblemente es el mejor procedimiento frente a la enfermedad llamada obesidad, ¿no? Correcto. Si uno pone a competir cambio de estilo de vida por sí solo, esto asociado a fármacos, finalmente un paciente que tiene obesidad, sobre todo asociada a comorbilidades, enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la solución es la cirugía bariátrica y eso está plenamente estudiado para un paciente obeso. Ahora, en el largo plazo, hoy día las cirugías que más hacemos en el mundo probablemente son la manga gástrica y el bypass gástrico. Se llegan casi el 80-90% del quehacer quirúrgico, siendo la manga gástrica la cirugía que más se realiza. Y en esto hay muchos mitos. Yo le recuerdo a nuestro querido público que la manga gástrica es una cirugía restrictiva, vale decir, cortamos más o menos el 80% del estómago y el estómago queda convertido en un tubito de una capacidad de 160 a 200 ml. O sea, actúa por restricción, claro. Cabe poco, pero también hormonalmente en el estómago que sacamos se van aquellas células que producen grelina, entre otras, que es la hormona del apetito. Así que tiene dos componentes funcionales. El bypass también es otra cirugía en la cual, si bien achicamos el estómago, este estómago lo vamos a unir a un intestino bastante lejano para que la comida se salte el paso normal que hoy día hace, que, ¿no es cierto?, es estómago, duodeno, parte del intestino delgado. Entonces tiene dos componentes: restricción, estómago chiquitito, y mala absorción. Se absorben poco, ¿no es cierto?, los nutrientes, proteínas, algunas vitaminas y minerales. Entonces, en el fondo está todas estas dos cirugías, y hay muchos mitos al respecto, tienen una efectividad importante en la baja de peso y se estima que entre los 12 y los 18 meses el paciente ha perdido más del 60 al 80% de su exceso de peso, o sea, fantástico resultado. Uno podría decir que la gran mayoría regana y eso va a depender de cómo tú defines reganancia. Múltiples grupos han definido la reganancia de peso de distintas formas, como por ejemplo el ascenso de 10 kilos, ¿no es cierto?, de peso, el aumento del 25% del peso perdido, o que reaparezca una de las comorbilidades que se había resuelto, por ejemplo la diabetes. Espérate, cuando estamos hablando de este tipo de reganancia, ¿estamos hablando de que este procedimiento no funcionó, que fracasamos en el tema? Para nada, lo que estamos hablando es que en un lapso entre 3 a 6 años el paciente recuperó algo de su peso. Y lo interesante, por tanto, es que eso nunca debe considerarse un fracaso. El fracaso, uno podría decir, de la cirugía bariátrica metabólica es cuando el paciente recupera las enfermedades por las cuales se operó. Perfecto, es que es súper importante eso porque fíjate que yo creo que y es bueno que en el programa aclaremos términos, porque cuando tú hablas de reganancia la gente decía, pero pucha, reganó, entonces no funcionó, ¿me entiendes? Así es. Entonces, súper importante, entonces en el fondo el fracaso de una cirugía sería volver a foja cero, es decir, vuelvo con las mismas patologías por las que me operé. Y tomando medicamentos por esas patologías. ¿Qué pasa? Que el paciente se opera por salud, ¿no es cierto? Exacto. Vale decir, este paciente, sobre todo el obeso mórbido, está condenado no solamente a una menor expectativa de vida, sino que a una pésima calidad de vida. Exacto. Entonces, esa es la primera forma que se aproxima un paciente a operarse. Y mientras el paciente esté sano, vale decir, conserve esta remisión, porque no hablamos de curación, la diabetes se remite. Si el paciente sube el peso que tenía antes, vuelve la diabetes. Mientras conserva esta remisión de enfermedades, la cirugía sigue siendo un éxito. Un éxito, correcto. Perfecto. Ahora, y en el tema de la reganancia de peso, tú estás hablando de porcentaje. Estaba en eso y te interrumpí. No, básicamente son distintas definiciones. Ya. Lo cierto es que al tercer, sexto año el paciente va a reganar algunos kilos, ¿no? Y eso es normal, es esperable. ¿No? Hay harta controversia si esto ocurre más con la manga que con el bypass. Está el mito y mucha gente me dice, doctor, ¿sabe qué? No me haga una manga gástrica porque la verdad que yo he visto a mis familiares, qué sé yo, y la mayoría reganan peso.
creyendo que esto ocurre porque el estómago vuelve a crecer. Ah, qué buen punto. Sí, súper buen punto. sí, y la verdad es que eso no es así. Lo que pasa es que la manga, por su configuración técnica, regana antes. Entonces el paciente regana cerca del 3er año y medio. En el bypass el paciente regana cerca del 5.º año. Perfecto. Y si uno considera que el 70% de las cirugías que hoy día realizamos son manga gástricas, por supuesto que vas a ver más pacientes de manga gástrica que reganar. Correcto. Claro. Ahora, en la reganancia, ¿cuáles son los porcentajes esperables de reganancia a los 3 años, a los 5 años? Sí, es poco. La verdad que el paciente que cuida su cirugía, que es lo que le pedimos a todos, y es mantener los cambios de estilo de vida, tanto en dieta como en actividad física, ¿no es cierto? Que es fundamental. No existe la cirugía bariátrica, yo le digo a mis pacientes, su actividad física, su gimnasio, la generación de masa muscular es igual a los medicamentos, a las vitaminas que se está tomando, es igual a sus controles con nutrióloga, con nutricionista, es igual a su ida a la psicóloga, al psicólogo, ¿no es cierto?, en forma permanente. Esto es un compromiso de por vida del paciente. Lo que pasa es que como todas las personas funcionamos de la misma forma, el paciente al año y medio ve espectacular resultados. Claro. Y se nos pierden los pacientes. Por eso es tan difícil hacer estudios. Se confían de... Claro, uno le cuesta mucho hacer estudios de seguimiento a largo plazo porque la población que sigue controlándose en forma diligente y oportuna es muy poquita. Entonces, en el fondo, ahí está la primera causa en el mundo por lejos de reganancia de peso, ¿no? El paciente relaja sus hábitos. ¿Y cómo lo relaja? Empieza a comer distinto, ¿no? Se siente con más capacidad, ya no tiene la reacción inflamatoria al principio que era muy restrictiva, entonces puede empezar a comer un poquito más y sobre todo a través del picoteo. O sea, el paciente empieza a picotear, el cerebro funciona bien distinto frente a sentarse a comer que con el picoteo. Si yo estoy viendo una película en el cine, por ejemplo, termino la película y digo, bueno, ¿cómo me comí esta bolsa completa de cabrita? Claro. Bueno, porque este picoteo no lo considera el cerebro como comer. Y esa forma de comer, que es el picoteo, es la primera forma de reganar peso. Entonces, y ahí también nosotros tenemos una forma de alimentar a los pacientes que principalmente en base a proteína, luego acompañada de verdura y poquitos carbohidratos, y eso va cambiando en el tiempo, pero finalmente siempre esa es la fórmula, y los pacientes ya luego empiezan a volver a sus hábitos de más carbohidratos, ¿no? y de cosas dulces. Es bien difícil controlar el postoperatorio de pacientes que son dulceros, que son bien adictos al azúcar, pero todo se puede. Ahora, en esto y en este tema de la reganancia y cómo puedes cuidar esta reganancia, el equipo multidisciplinario, es decir, que esté un nutricionista, que esté un psicólogo, es muy importante, ¿no? Sí, es fundamental. Hoy día no podemos entender la cirugía bariátrica como el mero acto quirúrgico. Eso no tiene sentido. Esto es una confluencia de profesionales que no solamente están acreditados por la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, sino que tienen una acción potente que incide. Yo opero, pero yo no puedo hacer lo que hace la nutricionista. No puedo controlar la patología metabólica del paciente como lo hace la nutrióloga. No puedo hacer esto que se llama rehabilitación cardiometabólica como lo hacen los kinesiólogos, ni mucho menos el control psicológico del paciente. El paciente pasa por varias etapas psicológicas y que son propias de la cirugía, ¿no? Y hay momentos psicológicos que son bien complejos en un paciente bariátrico. Y la obesidad debe entenderse siempre como una enfermedad crónica, por tanto no tiene cura. O sea, la obesidad es crónica y también es recidivante, o sea, tiende a volver. El paciente, aunque tú lo veas con 60 kilos, fit, sigue siendo un paciente obeso de por vida. Y por tanto es tan crónico como un paciente diabético. Lo que pasa es que está sano y debe cuidar esa cirugía y los efectos de la cirugía en su salud. Correcto. Recomendaciones para aquellas personas que están viendo el programa hoy día y que están pensando justamente en someterse a una cirugía bariátrica. Primero, esto es un compromiso de por vida. Esto no es ir a operarse como quien va, ¿no es cierto?, al mall a comprar una cosa. Y no, esto es un compromiso de por vida. Por tanto, el trabajo previo, hoy día los pacientes se informan mucho por redes sociales, a veces van a segundas, terceras opiniones y eso es fantástico. Primero, educarse sobre lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Y ahí pasamos de esta etapa precontemplativa
a una etapa más contemplativa y a la acción, cuando el paciente ya consulta y toma la decisión de operarse. Y esa decisión informada tiene que estar acompañada por este grupo de profesionales, ¿no? Que ya hemos mencionado. Entonces, este equipo es el que va empujando, que va informando, que va preparando en un plazo que es pequeño. Un paciente estándar se puede demorar 5 semanas en su preparación completa. Hay pacientes que tienen enfermedades graves que hay que compensar o algunas alteraciones, ¿no es cierto?, en sus conductas alimentarias, trastornos básicamente de la conducta alimentaria o condiciones psicológicas, psiquiátricas no compensadas, que nos demoramos un poquito más, pero son muy pocas las exclusiones, los pacientes que no llegan a operarse. Entonces, este paciente que está pensando en operarse debe informarse, debe y también elegir muy bien el equipo. Uno ve mucho en redes sociales, a mí me escriben mucho, doctor, yo me siento abandonada por mi equipo, abandonado. Y yo los invito a visitarnos, y es eso el sentido de filiación, de que el paciente tiene que hacer un nexo de confianza absoluto. Exacto. Tiene que con estar su equipo, totalmente compenetrado y comprometido con su equipo. Totalmente. Porque o si no, llegamos a estas después reganancias y nos piden estas tan solicitadas reintervenciones quirúrgicas sobre la reganancia de peso. Así es. Waldo, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Antes de despedir a nuestro querido invitado del día de hoy, contarle a las personas, porque tú eres muy activo también en el tema educativo, y por eso felices nosotros siempre que estés con nosotros en el programa, más tiene un espacio en Doctor en Casa. Pero contanos cómo la gente puede llegar a ti, a conocer un poquito más de ti y de tu equipo. Claro, habitualmente en mis redes sociales está toda la información y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo llegan a mí y a mi equipo también. Números de asistentes, operamos fundamentalmente en Clínica Colonial, que dicho sea paso, es la clínica que en los últimos 3 años ha operado más cirugía bariátrica en Chile, más que cualquier red de clínicas. Así que es un espacio seguro, donde tenemos mucha UCI, tenemos espectaculares pabellones, así que mucha confianza. A mí me interesa que la primera consulta con el paciente, ya sea presencial o online, porque viene mucha gente de regiones a operarse conmigo, entonces a veces la primera consulta online sea una consulta de verdad, donde hablemos no solamente de lo médico, sino también de lo afectivo, de por qué ese paciente llegó a la obesidad, y hagamos un nexo de confianza. Esa es la puerta, ¿no es cierto?, inicial, es el puntapié para una relación que es de por vida. Y es de por vida. Todos mis pacientes tienen el teléfono y me llaman cuando están resfriados, cuando ya después de muchos años se embarazan. Uno pasa a ser el médico de cabecera de estos pacientes de por vida, y eso es muy grato. Qué bonito. Muchísimas gracias, Waldo, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y nosotros seguimos avanzando, tenemos más información para usted, pero después de la pausa.